El conflicto, por supuesto, el conflicto lo podemos asociar desde lo que significa el confrontar intereses, de lo que significa dos personas ya pueden estar en conflicto, a veces una persona sola puede estar en conflicto, pero en lo que haría en ese caso al hecho mismo de no conciliar, de no encontrar una identidad, una unión, una identidad entre los intereses comunes, creo que es un hecho que acá lo que estamos centrando es el conflicto en lo que significa el conflicto de intereses por cuestiones laborales. En este sentido, el conflicto es el hecho de la confrontación para obtener una respuesta como derecho laboral. Y en esta situación, el conflicto en el marco de lo gremial puede encontrar diversos aspectos. Puede haber una situación conflictiva, puede haber un problema, para no llamarlo tanto, pero un problema que después se convierte en conflicto a partir de un hecho gremial. Puede existir un hecho, como ocurre en la mayoría de los casos, un hecho gremial cotidiano, un grupo de compañeros o un propio compañero tiene un reclamo hacia su jefe inmediato, hacia su director, no es atendido el problema, como tenemos mucha experiencia en el sentido de lo que significa los tiempos, se le dilata para no darle una respuesta. Esto empieza a convertirse paso a paso en un hecho de conflicto. A su vez, cuando ese problema es común o es colectivo, es decir, que abarca a un grupo importante de compañeros, el conflicto se hace inclusive a veces más fuerte y más directo, porque aparece con mayor fuerza la capacidad de convertir el conflicto en la propia protesta, en el kit de colaboración, en las medidas gremiales que solemos tener en esas situaciones cuando se presenta este tipo de reclamo no atendido o de una respuesta injusta. Suele atenderse a tiempo los reclamos, pero la respuesta no es la esperada, es injusta, no hace a lo que se está esperando. Yo creo que hay un marco del conflicto que tiene que ver también en cómo prepararlo, cómo evaluarlo, y en esto es importantísimo. Después lo voy a asociar al hecho paritario, pero para darle un arranque a la situación de conflicto es importantísimo en lo que hace, en lo que respecta al rol del delegado, al delegado en cada uno de los lugares de trabajo. Es de suma importancia cómo maneja el compañero delegado los tiempos para, en un principio, con una acción gremial propia o del grupo delegado o de la junta interna de delegados, con un tiempo propio en el accionar sobre un problema de un compañero, de un grupo de compañeros, y cómo lo va viendo cada vez más ese problema hacia la necesidad de un reclamo gremial que se convierte en cómo decidir un conflicto gremial fuerte en el lugar, es decir, un paro, la asamblea, un paro general, el hecho de un kit, como decía recién, un kit de colaboración, una medida de protesta, cómo lo va madurando el propio compañero delegado en el lugar y cómo va integrando la respuesta, la presión que va a haber que ejercer en el marco de ese problema, de ese conflicto, con el sindicato. Esto lo digo porque existen distintos grados de fuerza, de peso propio de un conflicto. Por ejemplo, puede haber un problema cotidiano, lo que vuelvo a decir, ocurre diariamente, una situación de una dirección, de una sala del hospital, de una oficina en desarrollo social, en la escuela, un problema cotidiano donde la solución de ese problema, que es un conflicto, porque está ahí el sector está resentido, no hay respuesta de la directora, del jefe, de la supervisora de la sala, hay un grado de conflicto, pero la respuesta tiene que ver
con lo que llegue a resolver ese cargo de conducción que hay en el sector. Es decir, cómo se organiza una presión, cómo se organiza en forma organizada una presentación escrita, legal, de los compañeros, junto con el hecho gremial, cómo se instala la fuerza propia en el lugar para demostrarle a esa jefa, a esa directora, a ese supervisor, que tiene que dar la respuesta al problema. Por ejemplo, una organización de horarios internos, un hecho el problema de las guardias rotativas, el problema de la mayor jornada, que son soluciones inmediatas del grado de compañeros que están en el grado de conducción de cada una de las áreas. Es decir, el compañero le está reclamando junto con el delegado de ATE, le está reclamando al director o directora que dé una respuesta a esa situación. Ahí hay una serie de hechos para evaluar: el momento, los caminos de la vía primero de la presentación, la reunión, por supuesto, como ATE, presencia, el delegado con los compañeros con el problema, frente a estos grados de conducción, y se avanza en la respuesta. No se traba la respuesta, hay que acudir a situaciones, a instancias superiores. Bueno, ahí sí, junto con el sindicato, cómo presionamos, por ejemplo, lo que puede ser, o instalamos la discusión a nivel ministerio, a nivel ministros. Pero hay un hecho importantísimo en el grado de lo que para el compañero está sintiendo como su conflicto por su problema. En esto cotidiano remarco la importancia de lo que es el acompañamiento permanente con la presencia del gremio a través de nuestros delegados, de los compañeros con el reclamo. Es como vi en un momento, los compañeros a veces reconocen el acompañamiento gremial a través de nuestros compañeros delegados. El compañero con el problema reconoce ese estar junto, y a veces, aunque no salga favorable después alguna respuesta a lo que está reclamando, pero la presencia gremial es fundamental. Llevándolo después al grado del conflicto, en lo que significa lo que hoy decía de la importancia del momento paritario, ahí se convierte en una situación más fuerte. La paritaria hoy es un ida y vuelta con el conflicto. La paritaria necesita en ciertos momentos, y como lo sabemos bien, pero siempre hay que fortalecer de que necesita del grado de presión, conflicto, en el momento en que en el hecho paritario no hay acuerdo. Con respecto al conflicto, como decía, es un hecho integrado y un todo con la paritaria. Pero hay elementos importantes criterios gremiales centrales como sindicato, y como lo tenemos como ATE. El conflicto tiene que ser una construcción. El hecho de la protesta, cuando es protesta, pero con un grado de mediano, de corto y mediano plazo, donde va a tener el grado de agudización, donde vamos a pasar desde el estado de asamblea permanente y de alerta, vamos a pasar seguramente, porque se evalúa, vemos el conflicto, se evalúa de que se va a pasar seguramente a un paro, o en el intermedio va a haber un kit de colaboración y posteriormente un paro. Esto tiene que ser una construcción. Así como hay una responsabilidad para cómo presentamos los reclamos gremiales y tener toda la letra gremial para que el sector patronal, empleador, no nos tergiverse con otra información para confundir la discusión, así como hay toda una responsabilidad en ese sentido, también cuando los tiempos del no acuerdo avanza y hay que ir a la protesta y al conflicto, desde ATE hay una convicción, el hecho de que esté construido el conflicto. ¿Construido qué significa? Un grado de comunicación fuerte y sólido de que permita hacer que los compañeros involucrados en el problema estén informados de qué se trata, por qué vamos a ir a presionar por el problema,
y sumarlos, digamos, a hacer la mayor fuerza posible en esa presión, en ese conflicto, a través de la comunicación, de las asambleas informativas, de la comunicación, bueno, que uno está acostumbrado del volante, de la cartilla, de la discusión por oficina, por sala, por sector, es decir, el hecho de la comunicación. Y otra de las situaciones es construirlo en el sentido de hacia dónde se quiere ir y cuáles son, digamos, los tiempos del conflicto con respecto a lo que, el para qué, digamos, el para qué, cómo queremos torcer una realidad, cómo queremos lograr una solución satisfactoria a los problemas, pero también que el conflicto no se nos vaya de tal forma, o sea porque no estuvo bien preparado, o sea porque no estuvo bien evaluado, porque después termina resultando, sino en los hechos gremiales, una debilidad que sin duda del otro lado de la mesa con respecto a quienes tienen que dar las respuestas a los problemas es utilizada. Entonces, otro de los ejes importantes del conflicto es la construcción del conflicto. Debe existir una maduración, una evaluación, un escenario, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos previsible de dónde y queremos ir y para qué. En esta realidad creo que el mensaje más fuerte es unir conflicto con paritaria, conflicto llevado a lo colectivo, ¿no? Hay una situación muy importante para destacar, porque nosotros con la experiencia paritaria vemos que nuestros compañeros delegados, afiliados, compañeros de trabajo, muchas veces acuden como con el reclamo en la mano para llevarlo a paritaria. Hay temas que no van o que no necesitan o que es perder tiempo llevarla a paritaria. Como decía al principio, hay temas cotidianos, hay temas con la directora, con el director, como lo que mencionaba al principio, el supervisor. Esos temas gremiales para buscar, lograr, torcer una respuesta, son temas gremiales, laborales de los lugares de trabajo, para ejercer con los delegados, para ejercerle la presión y buscar la respuesta de la conducción de esos lugares que la pueden dar. Cuando hablamos de temas paritarios, tiene que ver con aquellos que necesita, por ejemplo, la aprobación o la respuesta, o más que la aprobación, el acuerdo paritario en los propios, por ejemplo, ministerios, es decir, en lo que serían a partir de las paritarias jurisdiccionales.